Buenas tardes chicos. En la clase anterior habíamos terminado con la configuración geométrica de transmisiones por correa y ahora vamos a seguir con lo que es las tensiones desarrolladas en la misma. Acá hicimos un gráfico con una transmisión clásica, donde tengo los diámetros menor y menor, la distancia entre ejes y la polea motriz es la pequeña en la mayoría, por no decir el 90% de los casos, ya que siempre se trabaja con reducción. Al ser la polea motriz y girar en el sentido horario, se considera que el ramal que se ve acá abajo de la correa es el ramal tenso. ¿Por qué? Porque es el que hace el tiraje. La polea acá tira, entonces este es el ramal tenso. Una vez que la correa abandona la polea, acá este ramal tiende a tener una menor tensión, no es que queda extensionado, ojo, una tensión menor y por eso se lo denomina ramal flojo. Acá a la derecha tenemos las fuerzas que se originan a lo largo de toda la correa. Fíjense, el punto A es donde comienza el ramal flojo, hasta B es el tramo recto de la correa, de B a E es la correa que apoya en la parte curva de la polea grande, de E a F es el otro tramo recto y de F a A es la curvatura de la polea pequeña. Tenemos cuatro fuerzas, tenemos una F sub I, que es la primera de acá del gráfico, que es la tensión inicial con la que se tensa la correa para que trabaje. La correa sin tensión inicial no transmitiría potencia, más allá de las otras tensiones que se generen. Y es constante porque es un valor, o sea, se pone la correa, se desplazan uno de los ejes para que gane tensión, y esa tensión es la misma a lo largo de todo el cuerpo toda la longitud de la correa. Después tenemos F sub F, que es la tensión por flexión sobre las poleas. Fíjense, solamente están en el tramo B y E, o sea, en la curvatura de la polea mayor, y en FA, que es de aquí hasta aquí. Es decir, que cuando la polea viene por esta zona recta, cuando entra acá, como se encuentra con una curvatura, es como agarrar un cinto y doblarlo. Es decir, se generan tensiones de tracción en la parte externa, más que nada en toda la sección, pero más que nada en la parte externa se generan más tensiones porque estoy flectando. Es un material que está a flexión, entonces la fibra externa está a tracción. Y solamente tiene componentes cuando pasan por la polea. La tensión desarrollada por la transmisión de potencia, es decir, la propia tensión que genera transmitir potencia, es un esfuerzo exponencial, que se ve que es exponencial en la zona donde la correa fricciona contra la polea. Sería en BE, fíjense que si bien arranca negativa, pasas por 0 y sube hasta este valor en E, y después en F parte de positiva y tiene forma exponencial hasta un valor negativo. Es decir, mientras no pase por las poleas, es constante. En este caso, negativa, en EF positiva, y en donde pasa por las poleas es exponencial. Y después la F sub C es la tensión desarrollada por fuerza centrífuga. Es decir, si tomamos un cubito con el que está compuesto la correa, cuando pasa por la zona de movimiento circular, que son las poleas, tienen una fuerza centrífuga y esa fuerza centrífuga, una vez desarrollada, se mantiene constante a lo largo de toda la correa. Si sumamos tramo a tramo las tensiones o las cargas, porque la sección es constante, hablar de carga y hablar de
tensiones, si bien son unidades diferentes, el comportamiento es el mismo. Si sumamos tramo a tramo, acá en azul tenemos cómo varía la tensión a lo largo del largo de la correa. Desde un valor mínimo, siempre fíjense por arriba de cero, es decir, la correa siempre está con una tensión mínima y después pega un salto, aumenta exponencialmente, tiene una caída, sigue constante, vuelve a tener una levantada, baja exponencialmente y acá se conectaría nuevamente con este punto con una caída de acá hasta acá. Entonces el área azul sería cómo es la tensión de un punto a medida que la correa completa una vuelta. Fíjense que es una función pulsante, por eso bueno, se hace una comparación con la curva roja, que es una ecuación pulsante que puede ser sinusoidal, solamente a fines prácticos de algo pulsante similar, pero fíjense que en valores son muy distintos. Así que estas son las tensiones desarrolladas, es decir, que la correa punto a punto varía su tensión. Entonces, por cada vuelta tengo picos máximos y mínimos de tensión. Por lo tanto, es un material sometido a fatiga. La tensión inicial o de tensado, o sea, con la que nosotros hacemos el tensado antes de poner a trabajar la correa, depende de la fuerza con que tensemos. Después vamos a ver que hay un cálculo para sacar este valor óptimo. Y la sección de la correa, que es la sección, son los milímetros cuadrados de la correa trapecial. Si yo tengo un trapecio, con las dimensiones saco los milímetros cuadrados y esa es la sección. ¿Por qué? Porque cuando mayor sea la tensión, la sección, la carga, cuando la divida la sección, la tensión es más chica. Después, la tensión por fricción sobre las poleas depende de la elasticidad del material, obviamente. Cuando el material sea más rígido, se va a tensar más cuando pase por las poleas. La altura de la correa, es decir, que depende de su sección, porque cuando la correa sea de mayor sección, la distancia de la fibra neutra al exterior, que es el punto de mayor tensión, si aumenta la sección, aumenta esa distancia. Tiene que ver con un poco de resistencia a materiales, del momento resistente. Y del diámetro de las poleas. ¿Por qué? Porque si yo tengo que doblar la polea la correa sobre una polea de gran diámetro, no me cuesta mucho. A medida que voy disminuyendo el diámetro, cada vez la tensión externa es mayor. Eso también tiene que ver con resistencia de materiales. Y esta tensión solamente se desarrolla cuando la correa pasa por arriba de las poleas, como ya lo vimos en el gráfico. La tensión por transmisión de potencia varía de manera exponencial sobre las poleas según la ecuación de Prony. No quiero poner la ecuación para no complicar las cosas, pero la ecuación de Prony de transmisión de potencia por fricción es una ley exponencial. ¿De qué depende esa ecuación? Depende del coeficiente de fricción. Es obvio, cuando mejor fricción tenga entre polea y correa, mejor puedo transmitir la potencia. Y beta, que es el ángulo o el semiángulo, mejor dicho, no es el ángulo, es el semiángulo de polea, que es lo mismo que el ángulo en la filmina 9, el semiángulo de la sección de la correa. Y también, obviamente, cuando mayor potencia tengo que transmitir, mayor va a ser la tensión y también depende de la sección. Cuando más sección tengo, disminuye la tensión. Siempre que haya aumento de sección, hay una disminución de tensiones. ¿Pero qué pasa? Cuando yo aumento la sección, paso una correa más chica por una grande, también puedo transmitir más potencia. Las comparativas solamente se pueden hacer a igualdad de potencia.
Para la misma potencia, aumento la sección, disminuye la tensión. Y la tensión por fuerza centrífuga también vimos que era constante. ¿Y de qué depende? De la densidad de los materiales con que está construida la correa. Es decir, que si el material es más pesado, la fuerza centrífuga va a crecer. De la velocidad de rotación, obviamente, y de G, que es la aceleración gravitatoria o de la gravedad, que es un valor constante. Así que acá no hay un valor de G variable. Si bien está afectado, es una constante. Ahora pasamos a los pasos de la marcha de cálculo. Un par de pasos, no toda la marcha completa. Voy a hacer hincapié en lo que es potencia y algún que otro dato que quiero que quede claro acá, pero lo van a volver a ver en la marcha de cálculo de la práctica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es definir qué perfil de correa vamos a utilizar. ¿Cómo se define el perfil? Hay gráficos, como dice acá, del diagrama 3A7 del catálogo, donde entro con la potencia que tengo teórica a transmitir y las revoluciones de la polea menor, siempre si considero que es la conductora. Entonces, entro con, acá tengo las vueltas, acá tengo la potencia, entro y selecciono entre todos estos perfiles. No es el único gráfico, como dice acá, es de 3A7, hay varios catálogos en función de la potencia y las RPM. O sea, cuando no estoy en este gráfico, entrando con velocidad y potencia, me voy al otro gráfico hasta que encuentre el perfil que necesito utilizar. Una vez que seleccioné ese perfil, acá por ejemplo está tomada la tabla para un perfil SPZ, el segundo paso que vamos a hacer es definir la potencia nominal para una sola correa. Ustedes vieron que tenemos sistemas de poleas y correas múltiples, o sea, más de una. Pueden ser 2, 3, 4. Obviamente, cuando más potencia tenemos que transmitir, más poleas necesitamos. Entonces, también, de la tabla 28 en adelante del catálogo, están para cada perfil una tabla donde entro con las revoluciones, que están acá, la vertical, y acá entro con el diámetro de la polea pequeña. Y obtengo un valor de potencia en kilowatt para una sola correa. Y acá a la derecha, como dice acá, dice hay una tabla que es un factor de corrección por la relación de transmisión I. Acá hay una tabla en la que entro con el valor de I, para mi caso, y tiene un factor de corrección que se lo tenemos que sumar a la potencia que nos da la tabla grande. El otro paso es determinar el número de correas. Como tengo la potencia total a transmitir y tengo la potencia por correa, voy a sacar el número de correa Z. Dijimos que en el paso anterior determinamos la potencia en kilowatt a transmitir por correa, y con esta ecuación obtengo la cantidad de correas. Va a ser la potencia por el coeficiente C2, que ya habíamos visto que era, sobre la potencia nominal de una sola correa por el coeficiente C1 por el coeficiente C3. Estos ya están explicados en el video anterior. Entonces, generalmente esto me puede dar un valor, por ejemplo, no entero. O sea, la cuenta neta a mí me puede dar 2,5, 3,2, 4,4. Entonces, ¿qué hacemos? Ese número de correas, no puedo poner 4.4 correas. Entonces, por un tema de seguridad, lo que hago es seleccionar el entero inmediato superior. Es decir, que si tengo 4.2 correas, tomo 5. ¿Por qué? Porque si paso a 5, la tensión sobre cada correa disminuye. Entonces, estoy asegurando la vida útil de la correa. Eso es en cuanto a potencia.
hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la flecha del ramal flojo. ¿Qué es la flecha? Flecha de flexión es, si yo tirara con una regla o un objeto rígido que haga contacto tangencial entre polea chica y polea grande, me traza una línea y la flecha es la distancia que hay entre esa línea punteada, recta, y la caída que tiene el ramal flojo de la correa. En caso de que no sea un valor grande, lo que se puede hacer es, como dice acá, hacer fuerza hacia abajo para ver de cuánto es esta flecha. Yo voy a calcular un valor E sub A, que es la flecha calculada, y la voy a comparar con el valor real medido. Es decir, que esta ecuación E sub A es aproximadamente E por L sobre 100, donde E es la flecha del ramal cada 100 milímetros que sale de un gráfico. Tengo que ir a los gráficos de 8 a 11 del catálogo. Me van a dar este valor de E. Entro con un valor de tensión estática mínima que ya lo calculamos en la marcha de cálculo y con el tipo de perfil. Y me va a dar ese valor de E. Entonces meto E, L es la A nominal, este A también lo calculamos en la marcha de cálculo en un paso anterior, por el seno de beta sobre 2, donde beta, como vemos en el gráfico, es el ángulo de abrace de la polea chica. Entonces, con estos valores sacamos E sub A, nos va a dar un valor teórico, el cual tenemos que compararlo con el real, o sea, tengo que ir a la polea y medir este valor. Y tiene que ser, obviamente, a lo sumo igual o menor. La flecha siempre tiene que ser lo menor posible. Y esta flecha lo que me habla de la tensión que tiene la correa. Lo tengo que controlar regularmente para ver cómo está el desgaste o si el material se estiró por una sobretensión o patinamiento o alguna anomalía. Los tensores, como su nombre lo indican, son elementos que tensan el ramal flojo. También su otra función es aumentar el ángulo de abrace sobre la polea chica y asegurar la transmisión de potencia. Vamos a tener dos casos. Cuando tengo en el ramal flojo el tensor por el interior, uso otra polea acanalada. Y generalmente se lo ubica en una posición tal que el ángulo de abrace en polea chica y polea grande sean iguales. Es decir, los tensores no se pueden ubicar en cualquier lado. Ahora, cuando el tensor lo pongo del lado externo, tengo que usar una polea plana, obviamente, porque el lado externo a las trapeciales es plano. Tengo que poner una polea plana y esta polea plana se pone cerca de la polea motriz. Porque si la pongo cerca de esta, puede producir un desalineamiento. Entonces, si es polea interna, es acanalada y se pone a una distancia media tal que el ángulo de abrace de la polea chica y grande sean iguales y tengan el mismo, entre comillas, agarre. Cuando el tensor es externo, como en este caso, es una polea plana y se pone más cerca de la polea motriz pequeña. Esta es la configuración, la de polea exterior, que hace que si ustedes comparan, saliendo de acá a acá, tengo un ángulo de abrace y si pongo una polea externa, lo que estoy haciendo es aumentando el ángulo de abrace. Entonces esta configuración lo que hace al aumentar el ángulo de abrace es que yo pueda transmitir mejor la potencia y no haya resbalamiento. El tensado, hay un valor óptimo que se calcula y tanto un valor mínimo hace perder adherencia y transmisión de potencia y un tensado mayor al óptimo
me produce una sobrecarga tanto en los ejes como en los rodamientos. Entonces se achica la vida útil de todo. La correa trabaja más tensa, los rodamientos también más tensos y se achica la vida útil del conjunto. En el montaje, nosotros, además de controlar la tensión inicial y la flecha de ramal flojo, también deberemos verificar la alineación de las poleas. ¿Qué tipo de desalineación hay? Es cuando las poleas montadas sobre el eje motor y el conducido no son paralelas. Es decir, que la polea se pone torcida respecto a los ejes. Después, la polea está mal ubicada sobre el eje, es decir, sobre un eje la pongo más adentro o más afuera. O que la polea está inclinada respecto a los ejes. Ahora vamos a ver mejor estas tres desalineaciones en otra gráfica. Como regla general, una regla práctica, se debe tener una inclinación fuera del plano no mayor a medio grado para desalineación angular. Y para mala ubicación de polea respecto a los ejes, un 10avo de pulgada por cada pie, que son 30 centímetros, de separación entre ejes. Es decir, que si yo tengo dos ejes separados de 1 metro, son un poquito más de 3 pies, entonces puedo tener hasta 3 10avos de pulgada, hay que sacar la cuenta, en milímetros, de entre dos poleas que están paralelas de separación en planos paralelos. Como dice acá, y nombramos anteriormente, la desalineación produce un excesivo desgaste de correas y poleas, la polea también porque roza más contra un lateral, obviamente va a haber vibraciones y ruido, y va a haber sobrecarga en los ejes y rodamiento. En los rodamientos hay un desgaste prematuro, y en los ejes, si el valor supera un valor umbral de fatiga, podemos llegar a la falla, a la rotura de los ejes. Acá está un poco mejor explicado gráficamente los tipos de desalineación. O sea, a la hora de montar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La primera, que es la A, son ejes que están fuera del mismo plano. Este eje y este eje se llaman ejes alabeados, o sea, no pueden ser contenidos en un plano. Y es muy gráfica la manera que ustedes ven que las correas, al no estar en un plano, como se doblan en otra dirección, o sea, flectan en un sentido que no deberían flectarse, y además hay más roce de un lado que del otro. Entonces, esta es un montaje defectuoso, el A. El B es la desalineación en paralelo. Los ejes sí están en el mismo plano. Fíjense, son ejes paralelos, y en un mismo plano, pero la distancia esta paralela de los planos están separados, es esta la famosa 16avo pulgada que hay que controlar por pie de separación. También esto va a generar desgaste desparejo. La C es un desalineado angular. Fíjense que si bien los ejes están en el mismo plano, no son paralelos. También hay desde un roce fuerte en zonas puntuales, hasta esto puede desencadenar en que se salga la correa. Y bueno, el D es el alineado. Los ejes son paralelos, las poleas están también en el mismo plano, son dos planos normales y tanto los ejes como las poleas están en esos planos contenidos. En cuanto a las poleas, no hay mucho que decir, simplemente que puede haber desde poleas plásticas, de chapa estampada, de fundición, de mecanizadas, de acero, de fundición. Hay muchas técnicas y materiales. Pueden ser de un solo canal o multicanal.
Hay macizas como se ven en la figura y hay otras que son con rayos. Conos sin bujes, con buje cilíndrico o cónico. ¿Qué son conos sin buje? Hay veces que la polea va directamente sobre el eje, o sea, el agujero que tiene la polea va directamente sobre el eje motriz o conducido, o en otros casos, como se ven acá en la figura, tienen bujes. Es decir, que la polea tiene agujeros para atornillar este buje y este buje es el que realmente va sobre el eje del motor. Y de entre buje y polea se colocan tornillos o bulones. Y estos mismos bujes pueden ser cilíndricos o a veces son cónicos, como en este caso. Los cónicos hacen que yo a medida que vaya ajustando, el efecto cuña hace que se expanda y ajuste más y más el eje a la polea. Ustedes en los catálogos van a tener que para cada tipo de polea todo el tema de sus dimensiones. Van a tener el diámetro exterior, el diámetro interior, el diámetro de la fibra neutra, el diámetro del eje, las dimensiones del casquillo, el ancho, las dimensiones de los canales. Está todo descrito. Y para cada perfil de correa hay una polea específica y desarrollada a tal fin. Bueno, esto a modo de, no sé, curiosidad, por llamarlo de alguna manera. Justo cuando estaba repasando la carpeta, vi una foto de esto y por ahí se los comento para que sepan que existe. Ustedes habrán escuchado en este último tiempo que hay algunas marcas de autos que trabajan con unas famosas cajas CVT. Son cajas automáticas. CVT es del inglés Continuously Variable Transmission, o sea, transmisión continuamente variable. Las CVT en comparadas con las cajas automáticas tradicionales, las cajas tradicionales automáticas es una caja como la manual, o sea que tiene varios pares de engranajes. La primera es un juego de engranaje, segunda otro juego de engranaje. Hay cajas automáticas hasta 9 o 10, dos ramos hasta 10 marchas, pero cada vez que ustedes cambian, en realidad el auto cambia de marcha solo, se siente un pequeño tironcito, se ve cuando va cambiando. Está bien que con la electrónica este último tiempo esos sacudones se fueron limitando, pero hay saltos escalonados, no deja de ser, si bien el accionamiento de los cambios no lo hace el usuario, lo hace la electrónica, no deja de ser 10 marchas con saltos, es un sistema discreto. Bueno, ¿esta por qué se llama continuamente variable? Porque es un sistema que trabaja con dos poleas y una correa. Obviamente es una correa metálica porque hay que transferir de 90 a 100 caballos los motores más chicos hasta tranquilamente 200 caballos más, entonces no puede hacerse con una correa de elastómero. Primero por la potencia y segundo que si ustedes comprenden el funcionamiento, hay mucha carga de compresión lateral y bueno, también la goma no bancaría semejantes presiones. ¿Cómo trabaja? Es muy sencillo. Tengo una polea motora y una polea conducida. Las dos poleas tienen la posibilidad de variar la separación entre sus laterales, lo que va haciendo que cambien dónde hace contacto la correa con la polea. Cuando, por ejemplo, en este gráfico se ve mejor, los platos de esta están separados, la correa hace contacto en la parte más baja. Cuando esta polea está cerrada, la correa hace contacto acá arriba. Entonces fíjense que acá tengo una relación de transmisión. Y acá a la derecha, ¿qué pasó? La polea de arriba se cierra, es decir, a medida que yo aprieto el acelerador,
esto va a hacer que esto se cierre o se abra, y la polea ahora va a hacer contacto en un diámetro mayor, y la de arriba se abre y la correa va a ir al fondo. Entonces fíjense cómo tengo acá una relación de transmisión y acá tengo otra. Y no es que para pasar del estado este 1 al estado 2 es un salto. Para pasar la correa, cuando pasa de acá a acá, lo hace de manera suave. Va pasando por todos los valores de diámetro. No puede pasar de un diámetro de 20 a 80 de un salto. Va a pasar por los 20, por los 30. Entonces, esto va a hacer que la velocidad del coche vaya aumentando porque cambia la relación, pero siempre de manera suave, de manera continua, porque esto pasa de este estado a este estado de una manera continua y no con saltos. Obviamente van a YouTube y van a encontrar un montón de videos que explican mejor esta transmisión, pero bueno, no deja de ser un sistema de correas y poleas con un uso un poco más tecnológico, moderno, potencias más altas, materiales más desarrollados, variación de la relación controlada por la computadora. Bueno, chicos, y con esta filmina terminamos la parte de correas trapeciales. El próximo video seguiremos con correas sincrónicas, ¿sí? Gracias y nos vemos.